En las reuniones siempre hablaba de todo tal y como lo entendía. Me sentía libre en verdad. Pero desde que soy líder de equipo, las reuniones me estresan. Me preocupa que mis enseñanzas no sirvan. Y los hermanos piensen que no estoy a la altura y me desprecien. Me siento inhibida y muy deprimida. Supe que tú pasaste por algo similar. ¿Cómo lo superaste? Cuéntanos. En junio me eligieron como líder de la iglesia. En ese momento estaba encantada y creía que los hermanos tenían un buen concepto de mí. Y el hecho de que tantos votaran por mí significaba que era la mejor. Incluso yo misma solía decirme que tenía que esforzarme en cumplir con ese deber, para que todos vieran lo competente que era. Cuando empecé, estaba muy poco familiarizada, por lo que estaba muy atenta a aprender, mientras trabajaba con la hermana que sabía más. Constantemente pasaba por mi cabeza: ahora que soy líder de la iglesia, tengo que hacerlo bien y lograr cosas para estar a la altura del cargo. No puedo tener fama de alguien que no hace trabajo práctico y ambiciona beneficios del estatus. Porque si así fuera, después, ¿cómo podría dar la cara? También meditaba sobre cómo cumplir con el deber de forma correcta. Me hallaba ante los hermanos y hermanas de toda la iglesia. Algunos llevaban muchos años y comprendían más principios de la verdad que yo. ¿Qué pensarán de mí si intento ayudarlos, pero no soy capaz de entender ni de compartir una senda de práctica? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que no tengo capacidad? ¿Y que no soy apta para ser líder en los deberes? Creía que, como líder, era fundamental que enseñara a un nivel superior al suyo. Así que rápido debía equiparme con la verdad. Así cuando se toparan con problemas, estaría lista para ayudar. Entonces verían que yo sí tenía algo de realidad, de la verdad, y era buena líder. Así, además de atender el trabajo diario en la iglesia, también leía las palabras de Dios, siempre que tenía un momento, ya que estaba ocupada. Otras hermanas me recordaban cuando iban a irse a la cama: debes dormir un poco. Yo no tenía nada de sueño y solía trabajar de noche. Y pese a que me esforzaba mucho en preparar las reuniones, yo seguía sin sentirme segura en ellas, con los hermanos y las hermanas. Una noche, mi compañera me dijo que haríamos una reunión con el equipo de evangelización. Esto me puso sumamente nerviosa. Pensé, los hermanos y hermanas de ese equipo son creyentes desde hace mucho tiempo, y yo soy nueva en el deber de líder. No sé bien cuáles son los problemas que afrontan en su trabajo evangelizador. Si aluden a problemas que no sé encarar, ¿pensarán que yo no soy buena en mi deber como líder? ¿No hundirá eso la imagen de mi liderazgo? No. Me prepararé de última hora, aprovecharé para equiparme de verdades relevantes. Como en realidad no podía tener idea de todo con esa antelación, estaba nerviosa. Saltaba de un lado a otro, mirando esto y aquello en la computadora. Estaba hecha un lío y no sacaba nada en limpio. No me quedaba más remedio que irme a dormir. En la reunión del día siguiente, observaba cómo hablaba con todos la hermana con la que trabajaba y cómo los ayudaba. Mientras yo simplemente estaba ahí, sin idea de qué decir. Pensé, si no digo nada de nada, ¿me considerarán una líder de adorno, como alguien que no hace nada? Debería hablar. Algunas de estas hermanas ya me conocen. Y ahora que soy líder, ¿no debería ser capaz de compartir una comunión más profunda? De lo contrario, ¿qué opinarán de mí? ¿Dirán que no sirvo? Me rompí la cabeza pensando en alguna experiencia que pudiera compartir. Pero cuanto más nerviosa me ponía, mayor era mi confusión. Para que no vieran todos que no tenía nada que compartir, escuché atentamente las enseñanzas de mi compañera. Y en cuanto terminó, intervine para resumir lo que había dicho. Eso demostraría que mis enseñanzas y mi entendimiento eran mejores. Y todos verían que lo estaba haciendo bien, que estaba a la altura.
Yo sabía muy bien lo que hacía. Me estaba apropiando del entendimiento de mi compañera. Sabía que era una forma de actuar muy despreciable. Sentí un vacío interior total tras la reunión. Sabía que las circunstancias que me encuentro cada día son orquestadas por Dios, pero no sabía cómo vivenciarlas. No había aprendido nada. Al pensar esto, me sentí terrible. Y hasta lamenté un poco haber asumido aquel deber. Los días siguientes me sentía como si tuviera un enorme peso encima, confundida y me faltaba el aliento. Me resultaba muy doloroso enfrentarme a mis problemas y los de la iglesia, y no saber por dónde empezar. Decidí orar a Dios. Oh, Dios, quiero hacer bien mi deber, pero siempre tengo la impresión de que no estoy a la altura, no sé qué hacer. Te ruego orientación para conocerme y así poder salir de este estado. ¿Y cómo fue que saliste de ese estado? Posteriormente me sinceré con mi compañera y le conté sobre mi estado. Me dio un pasaje de las palabras de Dios, tomado de: para resolver tu carácter corrupto debes tener una senda de práctica. Los seres humanos corruptos manifiestan este problema. Cuando son hermanos y hermanas normales sin estatus, no se dan importancia al relacionarse o hablar con alguien, ni adoptan un determinado estilo o tono discursivo. Son sencillamente normales y no necesitan aparentar, no sienten presión psicológica y saben compartir abiertamente y de corazón. Son accesibles y es fácil relacionarse con ellos. A los demás les parecen buena gente. Sin embargo, en cuanto logran estatus, se vuelven petulantes, como si nadie pudiera alcanzarlos. Creen merecer respeto y que ellos y la gente normal están cortados por distintos patrones. Desprecian a las personas corrientes y dejan de compartir abiertamente con los demás. ¿Por qué ya no comparten abiertamente? Sienten que ahora tienen mayor estatus y son líderes. Piensan que los líderes deben estar un poco por encima de la gente normal, tener más estatura y ser capaces de asumir más responsabilidad. En comparación con la gente normal deben tener más paciencia, ser capaces de sufrir, de esforzarse más y de soportar toda tentación. Piensan que no pueden llorar no importa cuántos miembros de su familia mueran. Y que si tienen que llorar deben hacerlo en privado, para que nadie vea en ellos limitaciones, defectos y tampoco debilidades. Llegan a creer que no pueden decir que han caído en la negatividad. Por el contrario, deben ocultarlo. Creen que así debe actuar una persona con estatus. Amén. Amén. Esta lectura me supuso una enorme sacudida. Las palabras de Dios habían revelado mi estado exacto. ¿Por qué me daba tanto miedo estar en el punto de mira? ¿Por qué estaba tan estresada? Porque trataba de encumbrarme y ponerme así. Desde que era líder creía tener mayor posición y estatus, por lo que ya no era como antes. Ahora, como líder, pensaba que debía mantener una imagen de líder, estar un peldaño por encima de los demás. Mis enseñanzas tenían que ser más profundas y yo tenía que examinar mejor la esencia de los problemas y resolver las cuestiones que los hermanos encontraran en su entrada en la vida. Creía que tenía que ser la que más destacara en las reuniones de cualquier equipo en el que estuviera, que esa era la única manera de ser digna del cargo. Por ello, tras aceptar aquella comisión, en todas las cosas hablaba y actuaba en pro de mi posición. En realidad tenía carencias en todos los aspectos, pero quería disimular, e incluso tenía conductas astutas. Trataba de desviar el foco de las enseñanzas de mi compañera hacia mí para que me admiraran. Sí. Un día sí y otro también. No pensaba más que en cómo mantener el estatus. Y para nada en cómo cumplir correctamente con el deber, mis responsabilidades. No estaba centrada en el verdadero trabajo. ¿Eso era buscar la verdad y hacer mi deber? Aquello era ir en pos del estatus y estar totalmente controlada por él. Hacerme esclava suya. Así es. Aunque
me hubieran elegido líder, no adquirí al instante una enorme estatura, ni la realidad de la verdad, sino que seguí siendo la misma persona. Lo único que sí era diferente era mi deber. Así es. Dios quería que me formara más por medio del deber de líder, que buscara la verdad para resolver problemas e hiciera un trabajo realmente práctico. Sí. No pretendía darme ningún estatus. Sin embargo, yo me encumbré al estatus de líder y llegué a creer ilusoriamente que ser líder era como ser una funcionaria mundana, que implicaba estatus. ¿Ese no era el punto de vista de una incrédula? Era absurda. Sí. Ahora lo entiendo algo mejor. Me siento tan nerviosa y deprimida en las reuniones por no tener motivaciones correctas. Al permitirme asumir esta comisión, Dios me eleva. Pero en vez de pensar en cómo hacerlo bien, para ayudarnos con nuestras debilidades y recibir la verdad, solo me centro en mantener mi imagen y estatus. Eso no es caminar por la senda correcta. No. Cuando albergamos motivaciones equivocadas, en pos de la reputación y el estatus, no podemos recibir la guía y las bendiciones de Dios ni conseguir nada en el deber. Además, creo que caemos en las tinieblas y nuestra vida se resiente. Sí, ¿Y cómo te planteaste tu experiencia? sí. Sí. Tras comprender todo esto, oré a Dios. Dios mío, gracias por tu esclarecimiento y guía, que me han hecho entender que la búsqueda del estatus era el motivo de mi estado. Estaba equivocada. Dios mío, estoy dispuesta a arrepentirme y buscar la verdad para corregir este estado en que me hallo. Te ruego que me guíes. Amén. Amén. Leí un pasaje de las palabras de Dios. Veamos un video de eso. Está bien. Dios Todopoderoso dice: las personas mismas son objetos de creación. ¿Pueden los objetos de creación alcanzar la omnipotencia? ¿Pueden alcanzar la perfección y la impecabilidad? ¿Pueden alcanzar la destreza en todo? ¿Llegar a entenderlo todo y lograrlo todo? No pueden. Sin embargo, dentro de los humanos hay una debilidad. Tan pronto como aprenden una habilidad o profesión, las personas sienten que son capaces. Soy alguien con estatus, una persona de valor, un profesional, sin importar lo capaces o incapaces que puedan ser. Antes de que esto salga a la luz, siquiera quieren envolverse y disfrazarse como figuras importantes y volverse perfectas e impecables sin ningún defecto. Simplemente quieren armarse de modo que a los ojos de los demás sean grandes, poderosos, totalmente capaces, sin nada que no puedan hacer. Desean parecer capaces de hacerlo todo. No quieren ser gente normal y corriente, ni simples mortales. Solo quieren ser superhumanos o personas con habilidades o poderes especiales. Este es un problema descomunal. En cuanto a las debilidades, deficiencias, ignorancia, estupidez y falta de entendimiento, dentro de la humanidad normal lo cubren todo, lo envuelven y no dejan que otras personas lo vean y siguen disfrazándose. No saben quiénes son y tampoco saben cómo vivir una humanidad normal. No conocen estas cosas y ni una sola vez han actuado como un ser humano práctico. Por tanto, se están metiendo en problemas. A la hora de actuar, si eliges este tipo de senda, tienes siempre la mente en las nubes y los pies nunca los tienes bien anclados en la tierra, siempre queriendo volar, siempre queriendo ser increíble. Entonces, estás destinado a tener problemas. La senda que eliges en la vida no es correcta. Para ser honesto contigo, si lo haces, entonces no importa cuánto creas en Dios, no entenderás la verdad ni podrás obtener la verdad, porque tu punto de partida está equivocado. Amén. Gracias a Dios. Esta lectura me hizo sentir como si estuviera cara a cara ante Dios, siendo juzgada por Él. En especial cuando dice: si haces esto, entonces da igual cuánto creas en Dios, no entenderás la verdad ni podrás obtenerla, porque tu punto de partida es equivocado.
Las motivaciones y la senda tomada son cruciales para cumplir con el deber, ya que determinan si puedes o no recibir la verdad. Si no buscamos la verdad, si no consideramos la voluntad de Dios, sino que defendemos nuestro estatus, da igual cuánto trabajemos, suframos y paguemos un precio, no recibiremos la aprobación de Dios, sino que nos rechazará y condenará. Así es. Dios es santo y examina nuestro corazón y mente. Desde que era líder, solo pensaba en mi imagen y estatus a ojos de los demás. Por querer preservar mi posición de líder, siempre estaba disimulando, ocultando mis faltas e imperfecciones para que me respetaran y admiraran. No pensaba en la comisión de Dios. Iba en pos del estatus, por una senda de oposición a Dios. ¿Cómo podría recibir así la obra del Espíritu Santo? Sí. La penumbra en que había caído por entonces era el carácter justo de Dios sobre mí, lo sentía. Si no me arrepentía, Dios me despreciaría. Pensé en los anticristos expulsados de la casa de Dios. Tenían estatus y siempre se creyeron distintos a los demás. Se volvieron ávidos de beneficios, del estatus mientras se encumbraban, presumían y peleaban contra Dios para arrebatarle su pueblo. Hacían el mal, se oponían a Dios y a la larga su final fue la expulsión. Así es. Al descubrir todo esto, reflexioné en cómo me controlaba el estatus desde que era líder. Consideraba los deberes una jerarquía, por la cual me atribuí un cargo. Y yo misma me enaltecí. Creía haber alcanzado un estatus y quería presumir resolviendo los problemas de las demás personas para que me admiraran. Era una descarada. Este pensamiento me sonrojó de la vergüenza. Sentí que era repugnante. Y que preservar así mi estatus a ojos de otras personas era competir por el estatus con Dios. Era la senda de un anticristo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo peligroso que era estar en ese estado. Y si no me arrepentía, al final terminaría siendo castigada como un anticristo. Buscar reputación y estatus es como la senda de un anticristo. ¡Qué peligro! Sí. ¿Y cómo resolviste ese problema? En mi búsqueda y reflexión posteriores, leí este pasaje de Dios. ¿Puedes leerlo? Sí. Cuando no tienes estatus, puedes analizarte con frecuencia y llegar a conocerte. Los demás pueden sacar provecho de esto. Cuando tienes estatus, puedes analizarte igualmente con frecuencia y llegar a conocerte, con lo que los demás entenderán la realidad verdad y comprenderán la voluntad de Dios a partir de tus experiencias. También la gente puede sacar provecho de esto, ¿no? Si practicas así, tengas o no estatus, otras personas sacarán provecho de todos modos. Entonces, ¿qué significa el estatus para ti? En realidad es un añadido, algo adicional, como una prenda de ropa o un sombrero. Mientras no lo consideres demasiado importante, no te podrá limitar. Si amas el estatus y haces especial hincapié en él, siempre considerándolo un asunto de importancia, te tendrá bajo su control. Después ya no querrás conocerte ni estarás dispuesto a sincerarte y desenmascararte, ni a dejar de lado tu rol de líder para hablar y relacionarte con los demás y cumplir con el deber. ¿Qué problema tienes? ¿No has asumido este estatus por ti mismo? Y luego no has continuado ocupando esa posición y no estás dispuesto a renunciar a ella e incluso a rivalizar con otros para preservarla. ¿No te estás atormentando? Si terminas atormentándote hasta la muerte, ¿a quién podrás culpar? Si teniendo estatus, no miras a los demás por encima y en cambio te centras en la manera correcta de cumplir con el deber, haciendo todo lo que debes y cumpliendo con los deberes que tienes, y si te consideras un hermano o una hermana normal, ¿no te habrás quitado de encima el yugo del estatus? Amén. 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 Las palabras de Dios me ofrecían una senda de práctica. Tenga o no estatus, he de cumplir adecuadamente con el deber. Compartir aquello que entienda.
y ante algo que no comprenda, hablarlo abiertamente con los hermanos, para buscar la verdad y resolverlo juntos. Simplemente llevaba a cabo un deber diferente al de los demás, pero nadie era superior ni inferior. Eso es. El hecho de que ejerciera de líder no significaba que fuera mejor ni tampoco más competente que ellos. No obstante, yo hacía el ridículo sin nada de autoconocimiento. Además tenía defectos y necesitaba ayuda de los hermanos, pero aún así pensaba que tenía que ser mejor. Qué arrogante e ignorante. Me pareció sencillamente risible y lamentable mi forma de situarme por encima. Di gracias a Dios de corazón por dejarme en evidencia con esta situación, para que viera que estaba tomando la senda equivocada. Oré a Dios. Dios, gracias por exponerme, para que viera lo preocupada que estaba por el estatus y que iba por una senda de oposición a ti. No quiero permanecer equivocada. Deseo arrepentirme, renunciar al estatus, cambiar de actitud hacia el deber y cumplirlo con los principios de la verdad. Amén. 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 Una vez fui a la reunión de un grupo, en el que 3 de sus hermanos llevaban más tiempo que yo en el deber. Un par de ellos ya habían ejercido de líderes, me habían ayudado a resolver problemas, por lo que me sentía algo violenta en la reunión. Tenía miedo de que lo que compartiera no fuera de ayuda con sus problemas, y pensaran que carecía de la realidad de la verdad y no era apta para ser líder. No me atrevía a preguntarles en qué estado se encontraban por temor a no poderlo manejar. Entonces me di cuenta de que, de nuevo, trataba de proteger mi reputación, por lo que oré para renunciar a mí. Y su palabra llegó. Si teniendo estatus no miras a los demás por encima. Y en cambio, te centras en cumplir con el deber, haciendo todo lo que debes y cumpliendo con los deberes que tienes. Y si te consideras un hermano o una hermana normal, ¿no quitarías de encima el yugo del estatus? Amén. Amén. Debía adaptarme a las exigencias de Dios. Y aunque mi comprensión fuera superficial, estaba dispuesta a confiar en Dios y cumplir con el deber lo mejor posible. Guiada por las palabras de Dios, alcancé una maravillosa sensación de liberación y ya no me importaba lo que los demás opinaran. Decidí compartir en comunión mi entendimiento. Al oírme, los hermanos no me despreciaron de ningún modo, sino que afirmaron haber aprendido algo. Gracias a Dios. Leí un pasaje publicado en Los principios que deben guiar el comportamiento de una persona. Sea cual sea el deber de una persona, depende de la actuación de Dios para lograr resultados que lo satisfagan y reciban su aprobación y cumplir con el deber de forma óptima. Si cumples con tus responsabilidades, cumples con el deber. Pero Dios no actúa ni te dice lo que tienes que hacer. Entonces no conocerás tu senda, tu rumbo ni tus metas. ¿Cuál es el resultado último de eso? Que será una labor infructuosa. Sí. Por lo tanto, depende por completo de Dios que cumplas bien con el deber y sepas mantenerte firme en la casa de Dios, edificando a los hermanos y hermanas de la mejor forma y recibiendo la aprobación de Dios. La gente no puede hacer más que aquello que personalmente es lo que debe hacer y lo que está dentro de sus propias capacidades, nada más. Sí. Por consiguiente, los resultados que finalmente cosechas del deber vienen determinados por la guía de Dios. Vienen determinados por la senda, las metas, el rumbo y los principios que provee Dios. Amén. 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 Las palabras de Dios me iluminaron el corazón. Entendí que en realidad Dios lleva a cabo y sostiene toda la labor de su casa. Y como seres humanos cumplimos tan bien como podemos. Ahora bien, sin la obra del Espíritu Santo, No conseguiremos nada en el deber por mucho que trabajemos. en el deber, comprendamos lo que exige Dios, asumiendo de corazón una carga. Buscar y practicar la verdad en todas las cosas y trabajar de acuerdo con los principios es la única forma de recibir la obra del Espíritu Santo y la aprobación de Dios. Amén. Amén. Mi puesto de líder tenía como único objetivo que yo enseñaré la verdad para ayudar a resolver las dificultades en el deber y la entrada en la vida.
Aunque en ocasiones no supiera solucionar un problema de inmediato, siempre podía tomar nota y buscar para resolverlo después. Eso es. Por eso, era capaz de preguntarles en qué estado se encontraban y qué dificultades tenían. Cuando hablaban en comunión de cómo estaban, sosegaba el corazón ante Dios y meditaba detenidamente. Así podía averiguar sus deficiencias y carencias y emplear las palabras de Dios para buscarles una senda. Sí. Sabía que esto era fruto de la guía de Dios. Estaba en verdad encantada. Y entendí lo liberador que es renunciar al estatus. Gracias a Dios. La experiencia me demostró que debo rectificar mi actitud en el deber y enfocarme en hacer el trabajo de la comisión de Dios. Así es. Reflexionar y buscar el modo de cumplir con mi deber y lograr resultados óptimos. Sin darme cuenta, me libré de las ataduras y restricciones del estatus. Recibí como recompensa bendiciones de Dios. Gracias a Dios. Con tus enseñanzas tengo una senda de práctica.